En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que estamos aquí reunidos dándole gracias al Señor. Vamos a meditar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Bueno, pues este evangelio nos habla de Jesús, lo que quiere decir con el ayuno y el sentido del ayuno, ¿verdad? El ayuno es una forma de someter nuestro cuerpo a nuestras pasiones, es privarnos de lo que nos aleja de Dios y voltear nuestro rostro hacia Él. Se crea una necesidad de Dios. Si ustedes ayunan, lo único que sucede después de ayunar físicamente, independientemente de que se sientan mejor de lo que sucedió, del tiempo que ayunaron, de cualquier cosa, se crea una necesidad de algo. Piensen, por ejemplo, en las costumbres católicas del tiempo de Cuaresma, donde por 40 días muchas personas ayunamos de ciertas cosas, nos privamos de ciertas cosas. Muchas personas se privan, por ejemplo, de no tomar, algo muy común en los varones, de no tomar durante todo el tiempo de la Cuaresma. Y cuando llega el tiempo de la Pascua de Resurrección, estas personas durante 40 días empiezan a desarrollar una necesidad de algo, porque se están privando de lo que ellos se llenan. En este caso es el alcohol. Y cuando llegan los 40 días, como no pudieron en los 40 días darse cuenta de que ese vacío y esa necesidad es de Dios, ellos solamente se abstuvieron de tomar vino para después aborazadamente quererse acabar el vino el domingo de resurrección. ¿No han visto ustedes esas escenas? Por todos lados son esas escenas. Lo más maravilloso del ayuno es que la persona se abstenga de las cosas que le impiden dejar que Dios viva en él, se manifieste en él, gobierne en él. Es decir, que una persona que tenga una relación con Dios en la cual ama, respeta, cuida de él y de su prójimo. Entonces, lo que sucede en el ayuno es privarnos de lo que nos hace daño y ver que hay un vacío, y ese vacío se tiene que llenar con Dios. Por eso el evangelio que yo les comparto, los discípulos de Juan, ¿cuál Juan? El Bautista, van y le dicen a Jesús: oye, ¿qué está pasando? Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, ¿y por qué tus discípulos no? Y entonces Jesús les da una lógica. ¿Cómo es que van a ayunar si el novio está con ellos? No están de luto. ¿Se acuerdan cuando el rey David, se enfermó su criatura y se puso a ayunar y no comía? ¿Sí recuerdan? Y le pedía al Señor sus ayunos y sus oraciones, obviamente por la sanación de su criatura. Estaba muy mal el rey. Todos estaban preocupados porque el rey estaba abatido por la enfermedad de su criatura. Y finalmente muere la criatura. Y entonces sus súbditos tienen temor de decirle que ya había muerto, porque si su comportamiento de abatimiento
era terrible, ¿cómo se iba a comportar cuando supiera que ya había muerto? Y entonces el rey David da una respuesta y una actitud muy sabia. Le dicen, ya murió, se va, se cambia, se arregla y come. No podemos hacer nada contra la voluntad de Dios. No somos aguafiestas. Nosotros tenemos que disfrutar la vida que Dios nos dio. Entonces hay que disfrutar a Cristo como los discípulos. Jesús se deja que lo disfruten. ¿Y qué es disfrutar? La alegría de hacer la voluntad de Dios, de estar con el Señor. Entonces hay que saber por qué ayunamos. Y hay que saber lo que sucede después del ayuno. No hay que volver otra vez a las mismas rutinas tontas donde nosotros no vemos a Cristo. Nosotros solamente vemos que nos abstenemos de algo que sabemos que es malo, porque tomar en el exceso que mucha gente toma no es bueno. El alcoholismo es una cosa horrorosa. Todos los tiempos ha sido. Pero parece que ahora es terrible igual que las drogas, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, pero ¿cómo ustedes piden algo tan ilógico, tan insensato? El novio está con ellos. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar. Entonces, tenemos que disfrutar al Señor. Porque hay tiempos en los que se les va a arrebatar, dice. Y entonces se iban a ayunar. Se iban a sufrir. Se iban a desearlo. Porque el ayuno, hermano, en concreto, y resumiendo, es crear una necesidad de Dios. Y nosotros tenemos que usar siempre mecanismos que nos ayuden a necesitar más de Dios, a desear tener a Dios con nosotros. No vamos a tomar, no vamos a bailar, no vamos a convivir. Tampoco. No es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo único que Jesús está diciendo, que el ayuno te tiene que llevar a una necesidad de Dios, no una necesidad de regresar a tu pecado, que eso es lo que pasa cuando ayunamos y no metemos oración, no metemos palabra de Dios, sino simplemente nos privamos humanamente de algo que nos hace daño y ese vacío no se fortalece con la palabra de Dios, con la oración y con los sacramentos, como la comunión, la confesión. Entonces pidámosle al Señor que en este día que nos ha regalado, nos ayude a privarnos de lo que nos hace daño. Y cuando se desarrolle ese vacío, que miren, la mayoría de personas que tenemos vicios, cualquier vicio, la violencia, el chisme, la mentira, la envidia, la gula, la pereza, la soberbia, el orgullo, los vicios del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, de los juegos de azares, los casinos, las compras compulsivas, el abuso a niños, a mujeres. Todo esto no son otra cosa que una ausencia de Dios en nuestra vida. Y necesitamos llenarnos de Él. Entonces, cuando tú ayunes de tus debilidades, por otro lado, ora mucho, lee la palabra de Dios y practica los sacramentos. Y entonces, imagínate, 40 días no voy a tomar, no voy a ver películas pornográficas, no voy a ser violento, voy a luchar por esto. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil esto. Pero vean la fuerza que da Dios, que en 40 días las personas católicas en la Cuaresma se abstienen de tomar y hacer muchas cosas. Pero si tú en esos 40 días de no hacer estas cosas hicieras, recuérdate que el juicio más grande que vamos a recibir va a ser
de la apatía que tenemos hacia la necesidad de los demás, la omisión de pecado, que ese es el pecado más grave que hay. No me importa el prójimo, no me importa cuidar de mi cuerpo espiritualmente. Entonces, cuando tú tengas esa necesidad o quieras ayunar, acuérdate una cosa, llénalo con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos, y tú verás cómo vas a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, y ese deseo de esas cosas mezquinas se van a ir de tu vida, porque el Señor va a ayudarte y va a estar siempre ayudándote a que siempre tengas esa fortaleza para decir no. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.